De Milei Caputo, el título principal, la cadena nacional de ayer, que fue la presentación del presupuesto, que en general siempre es un trámite, que lo presenta en una conferencia de prensa el ministro de Economía. Exactamente. En este caso, en la jornada de ayer se realizó una puesta en escena en el Congreso de la Nación. Hubo muy pocos manifestantes a favor del gobierno, también muy pocos en contra. No hubo manifestaciones masivas ni en contra ni a favor. Y al mismo tiempo, la presencia de los diputados opositores se la dio la jefe de bloque. Estuvo Germán Martínez de Unión por la Patria, estuvo Rodrigo de Loredo, Miguel Ángel Pichetto, pero no fueron todos los diputados y senadores a escucharlo del presidente, tampoco estuvieron los gobernadores. Exactamente, bueno, tampoco estuvieron gobernadores allí, con el apoyo más que todo del presidente de La Libertad Avanza, en medio de un acto de la presentación del presupuesto, pero un acto político, con tintes muy políticos. Estaban allí sus padres en el balcón, también estaba su actual pareja dentro de esto, y que dejó mucho, pero sobre todo lo que vos mencionabas, ¿no? Una persona, porque hay que decirlo, la experiencia política que tiene Milei es nula, es una persona que viene generado de todo lo que es las redes sociales, de todo lo que son participar en diferentes programas como columnista, de todo lo que es el hecho de movilizar esa situación, que lo ha hecho y muy bien, por eso ha llegado hasta donde está, a ser presidente. Bueno, pero ¿qué sucedió ayer con respecto al tema del encendido? Porque es un momento, el día domingo a la noche, en donde casi todos los televisores están encendidos. Y vamos a empezar a compartir imágenes del rating de ayer. Tweet, posteos en redes sociales, en este caso de Real Rating en Twitter, Real Time Rating. Primera vez en el año que el prime time del domingo toca los 3,5 puntos sumados todos los canales. Lo que llama la atención es que antes del inicio de la cadena nacional, todos estos canales de aire, el Telefe, el 13, América, la TV Pública, el 9, sumaban más de 15 puntos de rating. Arranca la cadena nacional y bajó a menos de 4. ¿Esto qué significa? Que la gente no quería escuchar la cadena nacional. Eso es lo que llama la atención según lo que vos venís mencionando, Silvina. Javier Milei construyó su personalidad, su personaje mediático, no solo a través de las redes sociales, sino también siendo un fenómeno de rating. Hablaba con productores televisivos de Buenos Aires que cada vez que lo invitaban a Javier Milei a la tele, era porque medían y sabían, segundo a segundo, que aparecía Javier Milei y subía el rating. Ayer se dio lo contrario. Mira, vemos el posteo de Rodrigo Lucich, que dice 10 puntos bajó el rating de la TV abierta apenas empezó la cadena nacional. De 14 a 4 de un plumazo. Mira, y vamos a ver las imágenes. De lo que sucedía, ¿no? Minuto a minuto con respecto al tema de esta cadena nacional. Así es. Aquí vemos total abierta, mira, televisión total abierta, sí. 3,8 a las 21:07, 4,2, 21:06, pero si seguimos bajando vamos a llegar al inicio de la cadena, mira, baja un poquito más, vamos a ver el inicio de la cadena acá. A las 21:01, antes de la cadena de la TV abierta ya medía 13,8, ya empezaba a bajar, bajó a 7 de golpe, en realidad 14,3, baja a 13,8, 7, 4,5, 4 y llegó a medir 3 puntos. La cadena nacional sumando todos los medios. Es un fenómeno que llama la atención porque esto no ocurría antes. Esto es lo novedoso de la cadena nacional de anoche. Es lo que llama la atención porque esto no pasaba con Milei, porque es un personaje que genera atracción, es polémico, llama la atención. Y anoche generaba rating, por eso era invitado, ¿no? No se vio la cadena nacional. Por todas las situaciones que vivía, era invitado, panelista en los diferentes programas.
Justo me agarraron tomando agua del vaso de Talleres. del vaso del matador, ¿eh? No, Bien ahí. qué barbaridad, Bien ahí. Está fría, ¿no? Bueno, empezamos con esta mesa de mates y noticias. Déjense de chicanear. Qué bárbaro, ¿no? El tema, claro. Está helado esa. Y vamos a hablar de la cadena nacional junto a Eduardo Garfé. ¿Qué tal, Mónica chicos? ¿Cómo le Carmen, va? ¿cómo ¿Cómo va? va? ¿Cómo Bien, andan? bien. ¿Cómo le empezó la ¿Vieron los semana? datos? Todos con alergias. Están Todos todos estamos mal. viendo que estamos todos así. Lo mío en realidad es Gripe. post-gripe. Claro. No logro recuperarme, me agito viniendo acá a la mesa de mates y Mirá vos. noticias. Tremendo esto, ¿eh? No, y dice que se le ha quitado el Dramático. apetito. Dramático. Dramático. Estoy sin energía. Ah, No Estoy tiene sin- apetito. No tengo ni apetito, no como nada. No come los 3 criollos del desayuno, es gravísimo. Gravísimo. Anoche, Es muy grave. Es grave. ¿Y Bueno, vos chicos, andas está con bien. alergia? No, Bueno, pero yo ya estoy acostumbrada. ¿Qué decir? ¿Que no lo vio nadie, Milei? no lo vio nada y me llamó la atención. En realidad no lo... A ver, esto no lo descubrí yo, lo descubrieron los periodistas porteños, que ellos siguen el rating. O sea, llegó a picos de 16, pero después fue bajando. No. Pico de 16 era antes de la Antes cadena. de la cadena. La gente estaba viendo la tele y cuando arrancó la cadena, apagó la tele, cambió de canal, se fue a ver deporte, se fue a ver otra cosa. qué sé El yo. rating de la cadena nacional tuvo un pico de 16 puntos. Sí, sumando los cables. Se vio Sumando más todo. en canales de cable. Claro, si Dice vos... Clarín. Claro, ¿Qué lo- estás viendo vos? No. Muy kirchnerista, boludo. Está No, mal. a ver, Eduardo. No es una cuestión Estoy de... leyendo mal, ¿qué? Entonces está equivocado Clarín. Sí, te equivocas, está mintiendo Clarín. Está falseando la verdad. Clarín Faltando- miente, dice. Sí, está faltando la verdad, muchas veces sí también, Eduardo. Porque vos sabés que si vos sumás los canales de noticias, el fenómeno se dio que en los canales de noticias como TN, La Nación Más y C5N, por ejemplo, lo que sea, o Crónica, el rating más o menos bajó también, pero se mantuvo estable. Pero en la televisión abierta se desplomó. La gente, que es la familia, la que no está politizada, la que no forma parte del nicho, el núcleo duro, Y un domingo a la noche, claro. Sí. No, Se pero fue está a otro lado. cansada, la gente está Está cansada. cansada. En otras ocasiones lo De hubiera todas hecho. maneras, más allá de este tema, pues es el dato menor, ¿no? El no, rating. para mí O es sea, el dato más profundo. No, el dato más profundo es que Va a ser- vetar todo. Va a vetar todo, Andrés. Sigue con déficit cero. Pero eso ya lo chicana al sabíamos. kirchnerismo, digamos, es profundizar hasta un Rodrigo de No, Loredo Edu, dice, no coincido. me parece que Lo ajustaron nuevo, de mal, le dice Edu, Rodrigo lo de Loredo, nuevo, me parece eso es que- viejo. Ya sabíamos, ¿qué esperaba? Que no fuera Milei. Milei es Milei. Va a Bueno, seguir el pero- ajuste, el año que viene va a ser peor que este año. Me parece que la conclusión Bueno, es que... ¿te parece que es un dato menor? El año Va a que ser viene- No coincido peor con que este ninguno año. de los dos. Para No, mí A es ver, lo peor. A ver qué decís vos, Revilio. Lo peor es que no solamente de los vetos, que ya, bueno, es terrible, porque sobre todo está profundizando la pobreza a nivel ya muy importante, sino que dio un discurso netamente económico, político-económico se quiere, ¿no? Nada más que eso. Pero no habló del futuro. Lo hace No siempre. habló de la producción. Moni, lo hace no habló, siempre. bueno, está bien, Sí. perfecto, pero entonces Nunca habla yo- de política. Perfecto, pero lo que O yo estoy sí. diciendo, pero no estoy hablando de política, estoy hablando de economía. Ujú. Bueno, vos sabés que yo, cuando te escucho hablar ahí, yo coincido con Mónica del Carmen Revilio. Claro, no. ¿Por qué? Porque yo antes que empezara la cadena, viste, vos te pones a pensar día domingo y decís, bueno, ¿de qué va a hablar? Entonces vos solamente reflexionás, no sé si les pasó a ustedes o no, que decís, bueno, va a hablar del tema del déficit cero, de los ajustes económicos, Claro. pero le va a dar un chance un poquito más a la gente. Va a haber un anuncio, algo que va a mejorar la situación, que te va a decir, mira, te voy a dar respiro con respecto a este tema. Te voy a dar respiro y te voy a dejar en esto. Y no fue así. A ver, fue mucho más duro, ¿me ayer- entendés? De lo ayer- que ya venía siendo. Eso me Yo creo, impactó perdón, lo un que poco. yo creo, chicos, para terminar con esto, lo que yo vi No anoche. terminamos la mesa todavía, Moni. Ya sé, bueno, digo, para terminar con el concepto. Dime. Pero básicamente es que hablo de economía, de lo que vine hablando siempre, de lo que después no cumple, porque hay muchas cosas que después no se cumplen, y fundamentalmente no hablo cómo vamos a salir adelante. Un país sin producción, sin comercio, sin inversiones y sin educación y sin ciencia, ¿cómo va a salir adelante? Bueno, no lo el men- Campos mismo dijo. No lo mencionó pero en su discurso, pero se supo que el presupuesto 2025 prevé una inflación del 18,3% y un crecimiento del PBI de 5 puntos. Y dólar a 1.207 pesos. Sí, Así es. sí. ¿Cómo Para va? profundizar sobre este tema, Dale, vamos a hablar. vamos a hablar con una economista especialista, Sí. Gisela Beritier. ¿Cómo estás, Gisela? Buen lunes. Hola, buen día. Hola, Gisela. buen lunes, ¿cómo Buen están? día, ¿cómo les va? ¿Cómo viste el discurso de Milei respecto a la economía que prevé el presupuesto 2025? Con estos Bueno,
allí, en realidad, ¿a quién fue dirigido el discurso, diría yo, ¿no? Porque en definitiva, cuando habla de que la prioridad central ahora es el pago de la deuda y de los acreedores, ¿no? En realidad es un discurso dirigido a los acreedores, donde habla de que en realidad si una recesión, digamos, se va a atacar con más recesión también, porque en definitiva cuando habla de que el gasto público es la piedra basal de todo y que en definitiva se va a terminar achicando más el gasto público para poder llegar a los objetivos planteados, en definitiva plantea atacar una recesión con más recesión, ¿no? Aquí me parece que estaba muy fundamentado en el año que viene. Hay grandes pagos de deuda, hay que decirlos, hay grandes desembolsos, con lo cual allí me parece que buscaba dar certidumbre con respecto a lo que sería el pago de deuda, ¿no? Luego, lineamientos grandes que tienen que ver con que la economía va a crecer un 5% o, en definitiva, la inflación va a ser un 18%, donde tira esos lineamientos, pero no dice cómo se va a llegar a eso, ¿no? Sí, lo que se interpreta es que el discurso de él está siendo exactamente el mismo que cuando apenas inició, donde el mal de todos los males es el gasto público, la emisión monetaria, y atacando esos dos factores se va a bajar la inflación. Gracias a que se baje la inflación, va a haber sensación de estabilidad y por lo tanto esa sensación de estabilidad que va a hacer que se reactive el crédito, que se reactiven las cuotas sin interés, va a terminar haciendo que sea el mismo sector productivo el que motorice la economía porque el sector público no lo va a hacer, ¿no? Esta sería la tesis central del discurso que estuvo fundamentado o estuvo dirigido a los acreedores ayer, ¿no? Ahora, pero no estuvo dirigido ese discurso que vos describís tan correctamente, Gisela, a lo que es el pueblo, ¿no? A quien está pasando este ajuste, a quien la está pasando re mal. No hubo ningún anuncio de decir, mirá, aguanta hasta diciembre y el año que viene va a cambiar, voy a bajar el tema de los impuestos, voy a bajar algo, voy a hacer algo. No hubo un anuncio de ese tipo. No solamente no lo hubo, sino que en definitiva esto no salió de las cuestiones macroeconómicas y por lo tanto a lo que se aspira a llegar. Pero no, si uno quiere hacer un doble clic en cada uno de esos ítems, no se ve o en realidad no se detalló cómo se va a llegar a eso, ¿no? Y como bien decías, este discurso fue dirigido a los acreedores. Y si se quiere un poco más a los inversores, porque en definitiva todo el resto de lo que vos decís vendría por default si se dan las otras condiciones, que este es un poco el planteo que hace él, ¿no? Ahora, si se va a llegar o no, depende de dos cuestiones. Y estas dos cuestiones tienen que ver con dos fuerzas en pugna. Si esta recesión se va a atacar con más recesión y por lo tanto va a terminar complicando la situación social como ya lo está, que está muy complicada, o el sector privado empieza a reaccionar, ya sea porque entran muchísimos dólares del blanqueo, que eso lo veremos después del 30 de septiembre y a la luz de los resultados de cómo va a ingresar ese dinero y a dónde se va a destinar, a qué sector productivo, a qué opciones productivas, si va a entrar dinero del régimen de grandes inversiones y a qué sectores va dirigido, si son sectores generadores de empleo o no. Y por lo tanto, estos dólares hacen que la economía se reactive junto con una inflación que baja, un sector productivo que va a empezar a dar salarios, consumo, y por lo tanto se va a reactivar la economía por ese lado, ¿no? Estas serían las dos fuerzas en pugna. Si gana el argumento, o en realidad la medida económica de atacar la recesión con más recesión, o si gana esta apuesta de Milei de hacer justamente de que sea el sector productivo el que reaccione, ¿no? Gisela, sí, perdón que te interrumpí. No, básicamente lo que yo planteaba era que de todas las economías o de todas las recesiones se sale. El tema es en qué tiempos, ¿no? Y en realidad cuando en otros sectores, por ejemplo, de las grandes recesiones, siempre se usa el gasto público como el gran motorizador de la economía. Lo hemos visto en la pandemia, que fue el único actor en pie capaz de sacar a las economías mundiales de la recesión. El sector productivo reacciona, sí, pero en sus tiempos y con sus certidumbres, ¿no? Una cuestión, por ejemplo, central es ese piso del 4% de inflación que no se puede romper. Y cuando uno pregunta por qué no se puede romper, y está dado por esa inflación inercial, por esas expectativas de sectores productivos que terminan ajustando porque no saben por qué o porque no saben cómo les va a venir después la grilla de precios, ¿no? Entonces, esa inercia es la que también con este discurso Milei apunta a romper, ¿no? Y para las provincias también se prevé que siga el ajuste, ¿no? 0 obra pública, 0 transferencias, la caja de jubilaciones de la provincia de Córdoba también complicada. ¿Eso se mantiene todo igual?
Eso se mantiene igual, pero te hago un agregado, que en definitiva, la frase de que tienen que recortar 60.000 millones de pesos, pero así solo y escueto. Pero no hay un argumento detrás de cómo se va a negociar el régimen de coparticipación nuevo, que eso es algo que se viene postergando y que tampoco tiene miras de tener tampoco una resolución, porque decir que se va a recortar, pero que el régimen de coparticipación va a seguir siendo igual, damos el ejemplo concreto de Córdoba, que es una de las provincias más exportadoras de la Argentina, y sin embargo de las retenciones de la exportación no viene un peso, ¿no? Entonces esto creo que no es tan simple como decir las provincias tienen que recortar, sino también ver cómo se va a negociar ese régimen de coparticipación que está escrito en la Constitución Nacional, ¿no? Bien, y el otro es el tema de la inflación, Gisela, ¿no? 18,3% para todo el 2025, con una inflación en lo que va de este año de casi el 100%, 94,8%, ¿no? La verdad, ¿cómo lo va a hacer? No sé. No, bueno, es que justamente se apunta a que, primero, una cuestión central y que hace lo mismo que hacen todos los gobiernos, poner una inflación mucho más baja cuando el relevamiento de expectativas monetarias del Banco Central está estimando una inflación por encima de un 30%, pero en el presupuesto figura esto, creo que allí hacen lo mismo que todos los gobiernos, que es tratar de influir en las expectativas, ¿no? Y por otro lado, a través de influir en esas expectativas, junto con más ajuste, que es lo que plantean, ¿no? Decir, bueno, a ver, la economía va a seguir planchada con tal de que se baje la inflación y por lo tanto de ese modo vamos a llegar a esta inflación del 18%. Pero bueno, es toda la apuesta y por eso también quieto el tipo de cambio, no lo van a tocar, en definitiva tratando de romper ese piso, esa inercia para poder llegar a ese 18%, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Y estas tasas terminan siendo más bajas de lo que realmente va a ser después, con el objetivo de influir en las expectativas. El dólar va a seguir intervenido, entonces va a seguir el cepo, el crawling peg del 2%, porque va a seguir regulado el tipo de cambio. Y te sumo una más, ya no quieren hablar de cuándo se va a salir del cepo, de hecho se enojan cuando se les pregunta cuándo se va a salir del cepo, ¿no? Así que tenemos cepo para rato con un tipo de cambio pisado, intervenido y no se va a ajustar por ningún motivo porque un ajuste de ese tipo, bueno, siempre lo hablamos con ustedes, ¿no? Una devaluación es un tsunami para la economía interna de un país, con lo cual el traslado a precios y lo que generaría en términos de inflación rompería todo este plan de estabilización al que apunta Milei, ¿no? Gisela, no sé si vos compartirás por ahí la preocupación que uno tiene, porque, por ejemplo, estaba escuchando gente del campo, la gente de Cartes, que dice no dio ningún tipo de expectativas para ni de medidas para el campo y tampoco de la producción. Un país sin producción, sin el campo, que es su principal motor, y únicamente estas medidas macroeconómicas, ¿cómo se pueden conjugar? No, bueno, acá lo que decíamos era justamente de que no se dice cómo se va a llegar a esos datos en el 2024, pero te agrego que tampoco se dice cómo vamos a terminar en el 2023, con lo cual todo esto estamos induciendo en función de cómo 2024 para 2025. ¿no? Perdón, cierto, 2024, 2025, yo vivo en el pasado. Sí. Pero bueno, justamente no hay medidas y sobre todo todas las medidas de Milei son macro y financieras, ¿no? No se ven medidas productivas. ¿Sabés lo que me pongo a pensar? Desconocimiento total tengo de economía, ¿no? Pero uno hablando con la gente se priva de todo y nos pasa a nosotros, siempre hablamos, viste, me privé de esto, me privé del otro. ¿Cómo vas a hacer en ese contexto para reactivar el consumo nuevamente cuando la gente honestamente no tiene un mango? O sea, no tiene plata. Con mucha suerte llegan a fin de mes. Bueno, la tesis de él es justamente que baje la inflación y por eso tendría más poder adquisitivo la gente, pero coincido contigo de que es una línea muy delgada entre justamente decir que se reactiva, se reposiciona el poder adquisitivo y por lo tanto el consumo, cuando en realidad la gente está sin plata, ¿no? Entonces allí es en realidad caminar por la cornisa con esto de las medidas porque en definitiva si no le sale bien la jugada de bajar la inflación y por lo tanto reactivar el poder adquisitivo que viene muy rezagado desde el año 2017, ¿no? Ha perdido más de 30 puntos de poder adquisitivo con respecto al 2017, con lo cual allí plantear, digamos, una recomposición rápida es bastante arriesgado, ¿no? Gisela Beritier, economista, muchas gracias por este contacto con Crónica Matinal de Canal 10. Gracias. Que tengan buen día. Muchas gracias a ustedes, que anden bien. Adiós. Muy amable, como siempre. Abrazo grande. Bueno, Clarísima, ¿no? Clarísimo. Clarísimo como siempre, Gisela Beritier. Habló para afuera, habló para los mercados, básicamente para es que ¿sabés lo que pasa? Es que el año que viene Argentina enfrenta
vencimientos de deuda enormes por más de 15.000 millones de dólares solo con fondos internacionales y públicos y no privados, Fondo Monetario, Banco Mundial, 15.000 millones. Entonces la prioridad es lo que dijo Milei, es que todo lo que se reduzca el gasto, el destino de esos fondos va a ser para pagar intereses de deuda. Para pagar intereses de deuda. Sí, está bárbaro lo que vos decís, pero está alejado de la realidad, está alejado de lo que le pasa a la gente. Por ejemplo, yo digo, mirá, y hoy arrancamos la crónica, nosotros con Andrés hablando de fin de año, y qué año, qué sé yo. Se acerca fin de año, diciembre es un mes muy complicado para todos los argentinos. Estás como fuera de no ver esa película, ese contexto, ¿me entendés? Que los has ajustado durante todo el año y le tenés que dar algo, ¿me entendés? Porque si no, como más ajuste, más ajuste, más ajuste, ¿hasta cuándo va a aguantar la gente? Abrimos el WhatsAppero un segundito, leemos un par de mensajes y cerramos la mesa. Abrimos el 351-564-4048, el WhatsAppero de Crónica Matinal, que nos dice lo siguiente. Mira, lo tenemos a Luis de la Calera, al 351-564-4048, que nos dice: hola, no lo escuché, por supuesto, detesto a los mentirosos y también a los despiadados. Gabriel dice: el pueblo sabe que es un gobierno mentiroso. Carlos dice: déficit cero versus 100%. Alfredo Torre dice: vean la encuesta de septiembre de Suban, Córdoba y Asociados. Sí, la vi. No le da muy bien a Milei, No. le da muy mal. Luis dice: salgan a la calle y pregunten si alguien la vio a la cadena nacional. Bueno, es que las mediciones de Buenos Aires dicen que no la vio nadie a la cadena nacional. Hugo Alderete, Teresita, Fabián, Víctor de Cuesta Blanca, muchos mensajes al 351-564-4048. Gracias por venir, Moni. No, por favor. Gracias, chicos. Edu, que tengan buen comienzo. A Edu lo noté muy fuera. Pero Muy bueno, fuera. No, que estoy está viendo haciendo- encuestas. Hoy estoy con Clarín, 40% contra el 18% del kirchnerismo para las elecciones del 2025. ¿Cómo? Nosotros vemos, hay una encuesta que está publicando Sí, Clarín, la escuché. no recuerdo de Sí. qué consultora es, no es de Suban, le da 40,8% contra el 40,9% contra el 18,1% del kirchnerismo para el año que viene en las elecciones. Evidentemente estamos viendo otra cosa, otra película nosotros, digo, porque Pero es una que encuesta, pero ¿no? Es una del encuesta, ¿no? kirchnerismo. Yo creo que ese es el gran error que tenemos en este momento en la política. De que si, o No, no son- es error, o- es inteligentemente Bueno, puede aprovechado ser por los ello. libertarios. Hoy por hoy exactamente. la gente, yo no sé si quiere un partido político, hoy la gente quiere soluciones. Estoy de acuerdo. Y hasta ahora no Y está no encontrando le- ninguna solución y se está agotando la paciencia, que es lo que todas las encuestas también empiezan a arrojar, ¿no? Que ya estamos culminando el año, entrando al último cuatrimestre, mes 9, primavera, y no se ven resultados. Se conocieron datos del consumo, cayó un 16% interanual en agosto, de consumo masivo, cayó 10% mensual. Sí, la Julio. industria tuvo un leve repunte el mes pasado, pero en la interanual sigue cayendo, ¿no? Bien. Así que bueno, chicos, muchas gracias. Muchas